buenas tardes. Vamos a revisar la práctica de la semana 2, bases biológicas de la conducta. Las 10 preguntas vinculadas con este tema que está obviamente relacionado con el efecto de la actividad del sistema nervioso y sus estructuras en la generación de comportamiento. No olvidar que sus preguntas las pueden hacer por micrófono abierto o por el chat. Las preguntas que están vinculadas a otro aspecto, no necesariamente las preguntas de la práctica, también, pero pueden, los hacen antes de comenzar o al final de terminar la práctica. Muy bien, dicho eso, y si no hay preguntas, comienzo con la pregunta número 1. La pregunta número 1. 1. Robinson, un niño de primaria, al ingresar a su aula, primero realiza el ritual de persignarse. Luego, se percata que su amigo Carlos se ha ubicado delante, en la primera fila y no atrás en la última fila del salón. Finalmente, estando sentado, recuerda que su mamá le dijo: cuidadito, no pierdas tu caja de crayolas nuevas. Señale la alternativa que comprenda los lóbulos corticales implicados secuencialmente en el procesamiento de las actividades referidas. Entonces acá tenemos que ver que primero, bueno, él se persigna. Eso tiene que ver con control motor, aunque también tendría que ver con el hecho de que codifique. Es un comportamiento automático, es verdad, es un PAF, pero también es un nivel de alerta de decodificación de un símbolo, o sea, sí, ¿no? Pero sí, hay un patrón de acción fija, se llama, ¿no? Un comportamiento automático, y eso tiene que ver con control motor. Eso tiene que ver, está relacionado con lo que es la corteza motora del lóbulo frontal. El hecho de considerar la perspectiva de la distancia, eso tiene que ver con el lóbulo parietal. Y el hecho de recordar, ¿no? Digamos, tiene que ver con la corteza entorrinal, el hipocampo, estructuras que están detrás de el lóbulo temporal, que es un área vinculada con la memoria a largo plazo. Muy bien, ahí la respuesta correcta está en la D, letra D. Dice la D en las secuencias. Frontal, parietal, temporal. Frontal, parietal, temporal. Frontal, como mencioné, corteza motora. Parietal, sensorio motora y temporal, memoria. Letra D. Letra D. Vamos a la 2. 2. Paul Broca fue un connotado neuroanatomista que hizo importantes contribuciones al entendimiento del sistema límbico, al que llamó así por su ubicación en el encéfalo. La palabra límbico deriva del latín limbus, que significa margen o bote. Identifique la alternativa que relaciona correctamente las estructuras neurológicas de este sistema con sus correspondientes funciones. 1. Amígdala cerebral. 2. Hipocampo. 3. Hipotálamo. A. Regula procesos fisiológicos automáticos como el equilibrio interno del cuerpo y los ritmos circadianos. El equilibrio interno del cuerpo es lo que se conoce como la homeostasis. Es la regulación específicamente de la sed, el hambre, las funciones fundamentales de equilibrio orgánico. Y los ritmos circadianos son básicamente lo que está vinculado, por ejemplo, con el sueño. Yo hace un rato, bueno, y de repente vuelvo a hacerlo, o sea, me he tomado un café, ¿verdad? Porque tengo sueño. Pero, ¿qué ocurre? Supuestamente, sueño no, o sea, no deberías tener necesidad de dormir a esta hora. Hay ritmos circadianos, horas diurnas, horas para estar alerta y horas para descansar. Eso también lo regula el hipotálamo, ¿no? Por eso la respuesta correcta, bueno, eso es hipotálamo. Y vamos a la siguiente. B. Participa en la formación de recuerdos emocionales y es responsable de la experiencia emocional. Esto es bonito porque son recuerdos emocionales, es decir, lo que te genera miedo, lo que te genera enojo, lo que te genera alegría. Es decir, asocia una emoción con un recuerdo. Eso tiene que ver con la amígdala y obviamente regulo la base de la experiencia emocional. Ciertamente, vamos a la C. Responsable de la formación de la memoria de corto plazo
de largo plazo y espacial. Básicamente la consolidación de la información en memoria, que la información sea guardada en largo plazo, que se retenga información de memoria de corto plazo y se pase a largo plazo. Eso es hipocampo. Daño bilateral, daño en el hipocampo, alteraciones en la memoria. ¿No? Entonces, ahí la respuesta correcta está en la alternativa E. Alternativa E. Vamos a la número 3. Número 3. ¿No? Sí, está bien, profesor. Está bien. No, Ya. Necesitamos una luz. Ahí sí necesito una luz. Ya, está bien. Ahí está bien. Ya, la 3. Ya. 3. Cuando el sujeto toma conocimiento del funcionamiento de su manera de conocer y aprender, está operando con la metacognición, una verdadera cognición de la cognición. Los seres humanos tenemos la capacidad de pensarnos a nosotros mismos, la cual se trabaja desde la introspección a través de la concientización y evaluación de nuestros actos y de su posterior corrección. Identifique una inferencia válida sobre el texto en relación con el funcionamiento cerebral. A ver, Vamos a la C. Ilustra una función cognitiva superior que se procesa en el área prefrontal. En el área prefrontal, sobre la cuenca de los ojos, está lo que es el pensamiento. Pensamiento superior. Entonces el pensamiento tiene que ver con la capacidad para planear y ser consciente, por ejemplo, ¿no? Pensarse, ¿no? Un león no puede pensarse con respecto a cómo será de aquí a mañana o cómo se llama, me ocultaré de nuevo en el mismo lugar. Ese tipo de cosas no se puede hacer. La capacidad de planeación, de organización, ¿no? De anticipación, vinculado con el pensamiento, de pensarse, que es un término muy bonito, porque es pensarse, ¿no es cierto?, ¿no? En una situación. Entonces eso tiene que ver con el córtex prefrontal dentro del lóbulo frontal, que corresponde a las áreas de ¿no? Áreas orbitofrontal, opercular, ¿correcto? Muy bien. Entonces la respuesta ahí está en la letra C, letra C. Es una inferencia válida, interesante, jugando un poco con la comprensión lectora. Vamos a la 4. 4. A un hombre de 68 años de edad se le dificultaba entender el habla después de haber sufrido una apoplejía durante una cirugía. Al despertar de la anestesia, no entendía lo que las personas decían, como si estuvieran hablando demasiado rápido o en chino. Su habla no se vio afectada y leía y escribía perfectamente. Además, los sonidos ambientales simples como el canto de un pájaro o el silbato de un tren se le volvieron indistintos y difíciles de entender. Sus pruebas audiométricas eran adecuadas y discriminaba los tonos puros basados en frecuencia, intensidad o duración. Sin embargo, tenía sordera verbal y ambiental. Considerando lo enunciado, señala el valor de verdad o falso de las siguientes proposiciones. 1. El paciente tuvo una lesión en el área de Wernicke, lo cual le produjo una sordera verbal. El área de Wernicke, sordera verbal. Sí, usted en el área de Wernicke es la comprensión del lenguaje hablado. Ya, ¿Estoy? el área de Wernicke. Ya.
¿En qué Ya, el área de Wernicke, entonces, tiene que ver con la comprensión del lenguaje. Por ejemplo, si me pueden entender ahorita, Dice, el paciente tuvo una lesión en el área de Wernicke, lo cual le produjo una sordera verbal. claro. Entonces, ¿qué pasa? El área de Wernicke permite la comprensión del lenguaje hablado. O sea, en este caso, si alguien, por ejemplo, puede que, o sea, es una sordera específica, puede que escuche sonidos, como se veía, ¿no? De las aves, etcétera, pero cuando es palabras, no lo identifica. Entonces, es una sordera verbal. Sí, compromete el área de Wernicke. Eso es correcto, sí, el área de Wernicke. Vamos a ver. 2. Dos. El daño en el lóbulo temporal derecho le ocasionó la patología conocida como sordera ambiental. Ahora, ¿qué ocurre? Lóbulo temporal derecho, hemisferio derecho, quiere decir ambiental. Entonces tiene que ver con aspectos no verbales. El sonido ambiental no es necesariamente verbal. Es información no verbal, hemisferio derecho. Eso es correcto. Eso es correcto. Vamos a la 3. 3. Los resultados de las pruebas audiométricas evidencian que el lóbulo temporal captaba los sonidos, pero no los interpretaba. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? El lóbulo temporal puede haber audición. O sea, capta sonido, pero no procesa esa información. Hay audición, área 22, por ejemplo, de Broca. Hay audición, pero no hay procesamiento de esa información, interpretación de esa información. Si todo eso es correcto, si no me equivoco, estamos en la número 4, ¿no? Es la E, es la E, es la E. En la B. A ver, ¿cuál estoy? En la 4. En la 4, perdón, en la 4 la B de Bravo, Todos verdaderos. todos verdaderos. Ujú, todos verdaderos. Voy a la 5, voy a la 5. 5. El cerebro humano tiene una corteza de un grosor entre 1.5 a 4.5 m. En ella, el neurólogo Corbinian Brockman ha identificado 52 áreas corticales en sus respectivas funciones especializadas, las cuales se hallan enlazadas mediante 6 finas capas corticales. Relacionen las áreas corticales con los casos compatibles. 1, así, ¿no? 2, prefrontal. 3, de Yerine. 4, somatosensorial. A. Las personas que padecen de alexia leen, pero no entienden lo que leen. Alexia, leen, pero no entienden lo que leen. Ahí tiene que haber un área básicamente entre Wernicke y Broca, es el área de Yerine. Entonces, hay una lesión ahí. Pueden estar leyendo, pero no entienden lo que están leyendo. No hay comprensión escrita. Ah, no, sí, así es. Entonces, eso es área de Yerine. Siguiente. C. La parestesia es un trastorno que provoca una sensibilidad anormal de la piel. Sensibilidad anormal de la piel. Eso es el aspecto sensorial. Corteza somatosensorial del cuerpo. Procesa información sensorial del cuerpo. Eso está en el lóbulo parietal. C. La agrafia es la capacidad para expresar las ideas por escrito. Entonces, ¿qué ocurre? Es la incapacidad para poder escribir. Ahí tiene que poner Exner. C. Sí. Permite experimentar emociones sociales como el altruismo. Las emociones sociales, es decir, experiencias vinculadas con la interacción con otros. El altruismo es básicamente el hecho de, pues, ¿no? de apoyar a los demás, de entrar en una sintonía afectiva, como, bueno, afectiva, empatía, por ejemplo. El altruismo es producto de la empatía. Y eso tiene que ver con la corteza frontal, la corteza prefrontal, específicamente todo lo que se llama ese tejido neuronas de Bonocónomo, correcto, que están vinculadas con eso. Sí, las emociones sociales aprendidas, porque las emociones sociales son aprendidas. Eso implica un aprendizaje.
Ciertamente la respuesta correcta, entonces ahí estamos en la número 5, ¿no es cierto? Está en la alternativa Sí, E, es la E. 1C, 2D, 3A, 4P. Ujú. 6. Carlos, alumno de nivel secundaria, exige a su amigo Ruperto que le preste el cuaderno de física con los 20 ejercicios resueltos, tarea encomendada por el profesor. Para tal efecto, adopta un rostro adurso y un tono arrogante, debido que considera que él le debe un favor porque le regaló un pase para un festival. Identifique la alternativa que comprenda la o las proposición correcta en relación de la actitud asumida por Ruperto, según la especialización cortical hemisférica. 1. Interpreta el lenguaje prosódico Prosódico. que expresa a Carlos como un mandato inaceptable. Un mandado inaceptable. Evidencia una función propia del hemisferio cerebral derecho. Sí, todo lo que es prosodia, la acentuación, lo que no es no verbal, pero tiene que ver con la entonación, en todo caso, sonido. Sí, es el hemisferio derecho. 2. Procesar el componente semántico del requerimiento de Carlos a su amigo es una labor inherente al hemisferio cerebral izquierdo. Todo lo que es semántico es asignar un significado a un símbolo, a un signo. Ya, si hablamos de aspectos simbólicos y asignar significado, es hemisferio izquierdo. 3. Apreciar la existencia de una incongruencia en el lenguaje de Carlos de no saber cómo pedir un favor revela la tarea de integración que facilita el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es eso. Permite integrar información verbal y no verbal, información de espacio, ¿no es cierto? Con información de razonamiento lógico, etcétera. Entonces, el cuerpo calloso es una ley fundamental. Se daña el cuerpo calloso y ahí ya pueden haber agnosias, apraxias, hay un problema de integración de información. Hay patología. Correcto. Entonces ahí tenemos la respuesta en la alternativa. Estamos en la 6. 6. D. 6 es la D. 7. Vamos a la 7. Avelino se encontraba estudiando apaciblemente en la biblioteca Pedro Zulén de la Universidad Mayor de San Marcos, cuando el repentino y sonoro estornudo de un lector lo obligó a dirigir su atención hacia aquel estridente estímulo. Señale la alternativa que mencione la estructura neurológica implicada en el procesamiento de dicha actividad refleja. Ya. Vamos a la D. Tronco encefálico. Entre el tronco encefálico tiene que ver con respuestas reflejas de orientación, por ejemplo. Eso está vinculado con el mesencéfalo, ¿correcto? Y la información vinculada con aspectos de respuesta también de movimiento ocular, que también tiene que ver con pares craneanos, con el ocular. Implica participación en el mesencéfalo de lo que se llaman los tubérculos cuadrigémenos, ¿no? Que hay visuales y auditivos, correcto. Entonces, por eso la respuesta es tronco encefálico. Por eso la respuesta es tronco encefálico, letra D. Vamos a la 8. 8. La médula espinal es una gran vía refleja que transfiere información. No, es una gran vía refleja que transfiere información del SNP al encéfalo o viceversa.
Señale la alternativa que comprenda las proposiciones correctas implicadas con el funcionamiento y característica de dicha estructura nerviosa. 1. Cuenta con 12 pares de nervios y cada par inerva un segmento diferente y específico del cuerpo. No, en realidad los pares son pares craneales. Los pares espinales son 31 y salen por lo que se llaman los mielómeros en la columna vertebral, las vértebras. No, entonces, no, no es. Siguiente. 2. Existen algunos reflejos que son generados en la médula espinal directamente, independientemente del cerebro. Escucho. Allá. Entonces, en la, Estamos en 8. estamos en la 8. Entonces, ahí tenemos que ver que la alternativa es la A. ¿Qué dice la salita? 2 y 3. 2 y 3. Entonces, la 2 ya la vimos, ¿no? No fue la 2, creo. A ver, ¿la 2 qué dice? La 2 dice, existen algunos reflejos que son generados en la médula espinal directamente independiente del cerebro. Es cierto. Entonces, no llega esa información. Entonces, llega a la médula espinal, pero no llega al cerebro. Por ejemplo, el reflejo de rotular. Alguien le golpea en la rodilla, por debajo de la rodilla y patea hacia adelante. Patea. Entonces, ¿qué ocurre? Fundamentalmente esa información no llegó al cerebro. Es la médula espinal la que responde. Eso es cierto. Y vamos a la 3 que dice, Conduce los impulsos nerviosos vinculados a la sensibilidad corporal hasta el cerebro para que se procese dicha información. todo lo que es sensibilidad corporal, ciertamente, todo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, dolor, temperatura, etcétera, ciertamente. Por eso, cuando hay lesión ahí, en la columna vertebral, en la médula espinal, hay incapacidad para sentir, por ejemplo, en extremidades, ¿no? Eso es cierto. Por eso la respuesta correcta es la alternativa A. Vamos a la 9. El sistema nervioso periférico está constituido por un conjunto de nervios que salen o entran del encéfalo o médula espinal, permitiendo que la información nerviosa viaje desde y hacia las regiones más alejadas o periféricas del cuerpo humano. Identifica el valor de verdad o falso de las siguientes afirmaciones relacionadas con las funciones de este sistema. 1. El hipotálamo es el núcleo encargado de controlar todas las funciones del sistema nervioso periférico. No, en realidad el hipotálamo está vinculado con el sistema nervioso autónomo vegetativo en sus tractos simpático y parasimpático. Es más, en una época en la prensa incluía lo que era el sistema nervioso entérico, no lo vi, ¿no? Se incluía también eso, en algunos libros figuraba eso. Correcto, ¿qué más? 2. La médula espinal conduce los impulsos nerviosos que llegan desde todos nuestros sentidos hasta el cerebro para su procesamiento. No, no todos, no todos, alguna información llega, no toda. Siguiente. 3. Desde el punto de vista funcional se puede dividir el sistema nervioso somático y autónomo. Sí, claro, un somático y un autónomo. A nivel de periférico, hay dos subsistemas. Por eso la respuesta correcta está en la B. ¿Qué dice la B ahorita? La B. Falso, falso, verdadero. Ah, sí, la última es correcta. Es verdadera. Vamos a las 10. Yes. En un texto de Martínez F. 2021 sobre las funciones corticales se lee.
El juego es una actividad inherente del ser humano sumamente importante, ya que propicia el aprendizaje del mundo externo y del mundo interno, provoca a la interacción con nosotros, los otros y los objetos. Jugar permite poner en marcha un amplio repertorio de operaciones mentales, facilitando su expresión y mejora con cada entrenamiento o repetición, ya que mientras jugamos ponemos a prueba la atención, memoria, autoconciencia, razonamiento, motivación, flexibilidad cognitiva, percepción, anticipación, planificación, lenguaje y metacognición, por nombrar algunas de las acciones que se desarrollan jugando. Esto representa que con cada entrenamiento de juego con la intencionalidad de mejorar la ejecución, también promovemos la comunicación y la espacio. Señale la alternativa que contenga los términos adecuados al texto. Vamos a la respuesta a C. Habilidades cognitivas, plasticidad cerebral. Las habilidades cognitivas son las funciones como la memoria, la atención, la percepción. Ahora, ¿qué es la plasticidad cerebral? La capacidad de generar conexiones con un propósito, compensar cuando fallan algunas, o mejorar el nivel de adaptación o de ajuste en un individuo a una situación, aprendizaje. Esa es la capacidad del cerebro. El cerebro puede generar, tiene esa plasticidad, puede generar modificaciones de naturaleza anatómico y funcional para adaptarse o generar un aprendizaje, pero, ¿no? ¿No? Para mejorar su adaptación a una determinada circunstancia. Eso es. La respuesta es de la C. La respuesta C. Uno es la D. Dos es la E, ¿no? Eco. Tres es la C, Charlie. Cuatro es la B, Bravo. Cinco es la E, Eco. Seis es la D, Delta. Siete es la D, Delta. Ocho es A, Alfa. Nueve es la B, Bravo. Y 10 es la C, Charlie. Muy bien, si hay alguna pregunta, estoy pendiente, estoy pendiente. Correcto. La pueden hacer con el micrófono abierto por el chat.
Micrófono. Bien, no se olviden, pueden hacer sus preguntas por micrófono abierto o por el chat. Por micrófono abierto o por el chat. Estoy pendiente, estoy pendiente. Audio. Muy bien. Con respecto a lo que es la médula espinal, no hay que olvidar que es una estructura que, bueno, tiene entre 18, Funciones de la médula. ya, entre 18 y 20 centímetros. Entonces, la médula espinal está formada por 31 pares de nervios espinales. Salen, podríamos decir que es una prolongación de lo que se conoce como el bulbo raquídeo o médula oblongada. Entra al conducto raquídeo de la columna vertebral. O sea, la columna vertebral entra al conducto raquídeo y sale por las vértebras. Correcto. Entonces, estos nervios espinales tienen aferentes y eferentes. Es decir, registran información sensorial, como por ejemplo, información sensorial, pues, información sensorial y motora. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a un cuadro de lesión. Cuando se lesiona la médula espinal, por ejemplo, lo que viene a ser una lesión a nivel de las vértebras área sacro-lumbar, lumbar sacra, perdón, lumbar sacra. ¿De qué ocurre? Hay dificultades, por ejemplo, una persona puede quedar paralítica, no puede mover las extremidades, pero a su vez, por ejemplo, me refiero a las extremidades inferiores, las piernas, pero a su vez no puede, por ejemplo, sentir también sensaciones de dolor en las piernas, de calor, etcétera, ninguna estimulación. Es como que a nivel del daño, a ese nivel de daño, ya no hay información que llegue de las piernas, que sea registrada a nivel del cerebro. Entonces, la médula espinal capta toda esa información, integra, ¿no es cierto?, a nivel de información al cerebro con el resto del cuerpo. Correcto, eso es lo que hace, ¿no? Entonces, es una función vital. Escucho, Dice, puede ser- el hipotálamo controla casi todas las hormonas. en realidad sí. O sea, las hormonas son todo tipo de sustancia química que va al torrente sanguíneo, que va al torrente sanguíneo. Entonces, de sustancia química que va al torrente sanguíneo y tiene un efecto, por ejemplo, a nivel metabólico, el crecimiento, sistema inmunológico, al sistema de alerta y huida, energía, etc. Ahora, eh, la glándula del hipotálamo que se encarga de esto se llama la hipófisis y recibe el nombre de glándula rectora. Entonces, hipófisis, que viene de mucosa, moco, ¿no? Entonces, porque asumía básicamente ¿no?, las características de lo que se agregaba, ¿no? Pero específicamente glándula rectora. ¿Qué quiere decir eso? Que ella manda la señal a las demás glándulas para que sinteticen hormonas. Entonces, no es solamente no es que sintetice hormonas, porque la glándula hipotálamo sí sintetiza hormonas como la vasopresina, la oxitocina, etcétera. Pero la hormona del crecimiento.
Pero le dice a otras hormonas que secreten hormonas, a otras, perdón, glándulas que secreten hormonas. Sí, es su función fundamental, entre otras, pero no, hay aspectos también vinculados con el área adenohipofisiaria, el área de el área anterior de la hipófisis, el área posterior de la hipófisis, que tienen también específicamente el tipo de hormonas que sintetizan. Así es. ¿Está claro? Profesor, ¿qué es una sinapsis eléctrica y química? En general, toda sinapsis es básicamente la comunicación que hay entre neuronas. Es decir, como ya deben haber visto, la información, ¿no?, llega a la neurona a nivel de potencial de acción, es lo que se llama un impulso nervioso. El impulso nervioso generalmente es de naturaleza electroquímica, es decir, tiene una carga eléctrica bien vinculada con aspectos de iones de sodio y potasio. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, al haber sinapsis, al pasar la información de una neurona a otra, y al ser captada por las dendritas de la neurona postsináptica, ¿no?, la información viaja a nivel de iones de sodio y potasio, carga eléctrica, y contiene a su vez, pasa con ellos, lo que se llaman los neurotransmisores, dopamina, serotonina, oxitocina, cualquiera de ellos, o más. Y esa es la información química que es registrada. Entonces, a nivel de las dendritas de la neurona postsináptica, porque la presináptica es la que envía la señal, se registra carga eléctrica e información química. Esa información es reproducida, se dispara a la siguiente neurona y así es la comunicación neurona tras neurona. Este tipo de información se llama, o de sinapsis, perdón, se llama electroquímica. ¿Te das cuenta? Hay impulso nervioso y hay neurotransmisores. Ciertamente, hay partes del sistema nervioso y del cerebro, etcétera, donde la transmisión solamente es a nivel de carga eléctrica. No hay neurotransmisores. Solamente se manda un impulso eléctrico. E incluso hay sinapsis que solamente se dan de dendrita a dendrita, ¿no? Entonces, pero en general, y también puede haber solamente de nivel de neurotransmisores, pero en general, la mayoría de las sinapsis son electroquímicas, son electroquímicas. ¿Está claro? En la sinapsis se encuentra la memoria. Se encuentra la memoria. O sea, hay que entender una cosa. La sinapsis es el proceso de comunicación entre neuronas. La memoria, correcto, es un proceso básicamente de retención, de registro, retención y recuperación de información, que corresponde a determinados tipos de neuronas, ¿no es cierto? Entonces, toda memoria y toda neurona se comunica a nivel de sinapsis. La estructura, por ejemplo, que trabaja específicamente la consolidación de información a nivel de memoria, corto, largo plazo, pasando información reciente a la memoria de todo lo vivido, es lo que se conoce como el hipocampo. Y al interior del hipocampo hay sinapsis. ¿Te das cuenta? Entre otras áreas, ¿no?, porque también el lóbulo temporal, etcétera. Entonces, esa sinapsis se conoce como huella anémica. ¿Te das cuenta? Es decir, cada recuerdo que tú tienes corresponde a un conjunto de huellas de comunicación entre neuronas. Por ejemplo, yo estoy escuchando ahorita una canción. ¿Te das cuenta? Correcto.
Me parece que es un grupo que se llama Bad Flower. Detroit es la canción. Ustedes puede que no tengan ese recuerdo, yo sí, porque yo tengo la huella anémica, es decir, ese recuerdo de esa canción, ¿no? Corresponde a una conexión, una sinapsis, ¿te das cuenta? De neuronas que corresponden a ese recuerdo. Entonces, sí, cuando hablamos de recuerdo, también hablamos de sinapsis, pero vinculadas con información que se encarga de eso, de guardar esa información a nivel de las áreas que procesan la información en memoria. ¿Está claro? Van todas las preguntas que quieran, ¿no? Yo tuve una dificultad ayer, ¿ya? Así que tienen, pregúntenos. Buenas tardes, profesor. ¿Podría hacer la pregunta 7, por Tardes. favor? ¿Podría hacer la pregunta 7, por Sí, sí, favor? claro, cómo no. Vamos a la pregunta 7. Vamos a la pregunta 7. Dice, Avelino se encontraba estudiando apaciblemente en la biblioteca Pedro Zulén de la Universidad Mayor San Marcos, cuando el repentino y sonoro estornudo de un lector lo obligó a dirigir su atención hacia aquel estridente estímulo. Señale la alternativa que mencione la estructura neurológica implicada en el procesamiento de dicha actividad refleja. Entonces, la respuesta en concreto, así en concreto, es tronco encefálico. Entonces, tronco encefálico es una estructura que está compuesta de abajo hacia arriba por el bulbo raquídeo, médula oblongada, la protuberancia anular o puente de Barorio y todo lo que es el mesencéfalo. A nivel del mesencéfalo, correcto, están lo que vienen a ser los tubérculos cuadrigéminos, entre otros componentes como los pedúnculos cerebrales y el acueducto de Silvio. Esos tubérculos cuadrigéminos son cuatro, hay dos pares, un par visual y un par auditivo. Los pares visuales trabajan información de registro de información visual y también de movimiento ocular, por ejemplo. Están asociados con la información que hay a nivel de los pares craneales. Correcto, eso es. Entonces, el sonido repentino, orientar el cuerpo, incluso la mirada hacia donde viene, eso se llama reflejo de orientación. Es decir, hay respuestas reflejas que son trabajadas a nivel de tronco y también se dan en el mesencéfalo. Pues toda respuesta que implica, ¿no?, entrar en alerta y el seguimiento a una estimulación súbita, ¿no?, establecer su procedencia, es reflejo de orientación. Entonces, en la pregunta se está evaluando eso. Y quién, claro, pudo ser más específica, no ir de frente, ¿no?, tronco encefálico, y ya uno tiene que ir a pormenorizar, a detallar ahí, pudo ser más detallada, ciertamente, podría ser, ¿no? Pero es porque en realidad te está hablando de una estructura del tronco encefálico, porque ahí eso sería también, es tronco encefálico, pero
Dentro del tronco encefálico, ¿qué? El mesencéfalo. ¿No? ¿Qué estructura el mesencéfalo? Y profesor, Correcto. cuando dicen el homúnculo de Penfield, Sí. ¿a El qué se homúnculo de refiere? ¿qué es eso? Ya. El homúnculo de Penfield es en realidad un recurso que podríamos decir explicativo, así como en, así como en física hay lo que se llama el gato de Schrödinger. Es decir, según, es una especie de, podríamos decir, analogía, metáfora, una metáfora más que nada, que permite entender cuál es la relación proporcional entre la actividad de ciertas áreas corticales, ¿te das cuenta? Con respecto a su función. Es decir, hay una idea en cuanto a actividad y proporción del área está vinculada con, perdón, con la actividad del área estimulada. Es decir, por ejemplo, hay el homúnculo de Penfield motor y el homúnculo de Penfield sensorial. ¿No? Entonces, por ejemplo, en el homúnculo de Penfield motor, ¿cómo sería un individuo? ¿Cómo es el hombre? Incluso cómo estaría constituido si solamente no, trabajáramos a la base de las áreas motoras en proporción a la actividad cerebral y su vínculo con determinadas áreas motoras o extremidades. Entonces se ve que el individuo tiene brazos largos, o dedos grandes, manos grandes, labios largos. Entonces te está estableciendo cuáles son las características del cuerpo de ese individuo que tienen mayor nivel de activación, de inervación. Correcto. Entonces ahí el homúnculo motor es la representación del hombre, tanto a nivel motor o sensorial, cómo estaría configurado sobre la base de sus áreas que tienen mayor estimulación. Entonces no es como somos ahora, por ejemplo, si es a nivel motor, tendríamos unas manotas grandotas, unas piernas grandes, etcétera, ¿no? Porque son las áreas, porque es una proporción entre la mayor cantidad de áreas estimuladas en el cerebro y las extremidades o los aspectos corporales vinculados con ellas. ¿Me dejo entender? ¿Entiende? Sí, profesor. Y cuando se refiere a giro cingulado, No, no, tú me estás hablando de la separata, ¿no? no, está en las alternativas. La alternativa C dice giro cingulado. Ay, está la muerte. Sí, Ujú, sí, sí. ujú. Muy bien, muy bien. ¿Ves? Esos son distractores, pero es una buena pregunta. Y eso no está en separata, creo. El giro No, no está. cingulado es un área que está a nivel de aquí, del corte prefrontal. El giro cingulado es una estructura que estaría formada por las áreas orbital, orbicular, ¿correcto? ¿No es cierto? Áreas de Brodmann 9, 10, 11. Es un área que está vinculada específicamente con procesamiento de información emocional. ¿Te das cuenta? Es decir, la interpretación de información emocional, de naturaleza emocional, las emociones sociales, el procesamiento. O sea, es un aspecto que tiene que ver con información de naturaleza afectiva, emocional. O sea, daño ahí y hay una dificultad para, por ejemplo, interpretar símbolos o respuestas o conductas de naturaleza emocional. Pero También, emocional no sería la amígdala. no, o sea, tú cuando, una cosa es la amígdala, que es la experiencia emocional, pero que tú interpretes información de naturaleza emocional, incluso que tú puedas regular, ¿no es cierto? Que puedas ejercer control emocional. Quiere decir que hay un área que ejerce control sobre la amígdala. La amígdala es la que genera la experiencia emocional, la memoria de las emociones. Pero el control sobre la amígdala lo ejerce la corteza del cíngulo a través del área que se llama el área orbitofrontal de la amígdala, que tiene conexión con la parte posterior de la corteza prefrontal. ¿Te das cuenta? Correcto. Entonces, eh, así es. Entonces, ¿qué ocurre? El control,
Por ejemplo, hay personas que pueden querer llorar en un examen o tienen ansiedad. Entonces, ¿tú qué haces? Respiras. Entonces, tú estás controlando la emoción, estás regulando la emoción para que para que no se, justamente para evitar que a uno para que desborde, para que para que evitar que desborde. Entonces, ese es control, eso está trabajándose desde la corteza prefrontal. La corteza prefrontal. WhatsApp. Mensaje de Carla @ grupo PP. El mensaje es: ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, profesor, gracias. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pregunta. Profesor, ¿qué son los conos y bastones? Entonces está preguntando en bastones. ¿Qué son los conos y bastones? Los conos y bastones son un tipo de células. Estas células están al interior de la retina. Correcto. O sea, eso ha venido ahora, pero está bien, es una buena pregunta. Es decir, son lo que se llaman fotorreceptores. Fotorreceptores. Receptores de luz. Los conos trabajan energía luminosa, pero más que nada están vinculados con lo cromático. Ahí tenemos un tipo de conos que están vinculados con generalmente procesar información. Por ejemplo, hay conos que tienen que ver con la onda de luz, onda corta, onda larga. O sea, por ejemplo, ondas largas, hay conos que procesan información roja, de luz, por ejemplo, roja. Hay conos que trabajan, así se llaman, ¿no es cierto? Los que trabajan en red, rojos. Hay los que trabajan green, los que trabajan verde y los que trabajan azul. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué ocurre? Y de ahí viene obviamente la combinación o el registro de otros patrones. Entonces, los conos registran información de luminosa y de color, mientras que los bastones registran toda la información luminosa, generalmente, y todos los resquicios de luz. Los bastones son los que están vinculados con algo que ya verán después en la semana 7, si no me equivoco, no, adaptación sensorial. Cuando estás en un apagón o estás en un cine oscuro, no ves nada, pero al rato comienzas a ver sombras. Es porque tus bastones han comenzado a jalar todos los resquicios de luz que hay para poder ver formas y ajustarse a ese tipo, a esa baja de energía. Entonces, eso es lo que hacen. Los conos y los bastones están dentro de la retina, específicamente dentro de un área que, bueno, están en toda la retina. Y el área de la visión sería la mácula o la fobia también, ¿no? Fobia. No, es fobia. ¿Está claro? Profesor, Ok. Dime, pregunta. ¿Pregunta? ¿puedo hacer la pregunta 1? Pregunta Por favor. 1, la pregunta 1. Vamos a la pregunta 1. Robinson, un niño de primaria, al ingresar a su aula, primero realiza el ritual de persignarse. Luego se percata que su amigo Carlos se ha ubicado delante, en la primera fila y no atrás, en la última fila del salón. Finalmente, estando sentado, recuerda que su mamá le dijo: cuidado, no pierdas tu caja de crayolas nuevas. Señale la alternativa que comprenda los lóbulos corticales implicados secuencialmente en el procesamiento de las actividades referidas.
¿Ahí marcaste la D o tienes una complicación con otra alternativa? Yo considero que primero es temporal, porque cuando dice cuidado, no pierdas su caja de crayones, el niño está escuchando por la parte temporal. ¿Por qué no Sí, puede empezar por temporal la alternativa? porque en la secuencia tú estás comenzando es interesante tu razonamiento. Es interesante tu razonamiento, pero te genera error, porque tú estás descansando en lo que debería ser, no en lo que es. O sea, no te está hablando de la secuencia de cómo es, te está hablando de la secuencia que está en la pregunta. No la secuencia que tú crees con respecto a, sino la secuencia de la pregunta. ¿Te das cuenta? En la pregunta él comienza persignándose, luego se ubica detrás de su compañero y luego evoca el recuerdo de su mamá. No lo que tú crees, porque es verdad, su mamá le ha hablado antes de ir al colegio. ¿Te das cuenta? Y es de su mamá antecede al hecho de, porque no te están preguntando, te están preguntando por la secuencia de la pregunta. ¿Entiendes? Lo que está escrito en la pregunta. Describen 3 pasos. Y lo del recuerdo de los crayones, de las crayolas, es el último. ¿Me dejo entender? Por eso es frontal, parietal, temporal. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Correcto, no te preocupes, no. Pero es una buena pregunta. Interesante. Hay que ceñirse a lo que figura en el material. Ya, no lo que yo creo que debería ser, porque a veces también razonar, o sea, a veces también uno puede llegar al error, a veces forzando un poco. Uno tiene que centrarse sobre la base de lo que te piden en la pregunta y centrarse en los parámetros, los límites que te da la pregunta. Y ciertamente está claro ahí que la secuencia, está hablando de la secuencia de la pregunta, y está redactado así, de manera de, ¿no es cierto? Momento uno, momento 2, momento 3, ¿no? Muy bien, correcto. ¿Y parietal en qué fragmento se evidencia? Parietal y que, claro, en la segunda parte, ¿no es cierto? Que dice que primero se persigna y luego dice, ¿qué dice en la pregunta? Se ubica, ¿no? ¿Qué dice en la pregunta? ¿Se ubica? ¿No uno? Sí, se persigna ahí. Al persignarse luego se percata que su amigo Carlos se ubicó delante en la primera fila y no otra vez en la última fila. Finalmente están sentados. Ya, se percata. Hay un elemento de distancia. Ya. Primero hay un elemento importante, ¿ya? Que es el hecho de la ubicación de su cuerpo y los cálculos de distancia. Pero hay otro elemento ahí, vamos a la solución. Dame la de parietal, el solucionario. La explicación. La explicación es solucionario. Es frontal, parietal, temporal. Ya, dame la solución. El lóbulo frontal es el encargado de procesar la Corta esa mucho. información de los movimientos voluntarios como el programa motor de persignarse. El lóbulo parietal es el responsable de captar las nociones sobre relaciones espaciales, arriba, abajo, delante, Eso es izquierda. lo que decía, la distancia, pues. Ujú. Entonces, todo lo que es cálculo, arriba, abajo, derecha, izquierda, la ubicación de tu cuerpo en el espacio con respecto a otras personas, pasaré por esa ventana, ¿no es cierto? ¿Quién está detrás mío? ¿Delante de quién estoy? ¿Te das cuenta? ¿Qué está arriba? ¿Y cuánta es la distancia de acá al techo? ¿Te das cuenta? O la distancia de aquí abajo, ¿no? Al piso. Esos aspectos de distancia, pues, ¿no? Que son cálculo, tienen que ver con aspectos del lóbulo parietal. Lóbulo parietal. Por eso es parietal. ¿Está claro? Sí, profesor, gracias. ¿Cómo no? ¿Cómo no?
Escucho. Buenas noches, profesor. ¿Podría compartirnos las diapositivas por este medio en archivos de consultas académicas, por favor? Ahí. Ya, mira. Mm, Ya. Lo que no sé si está, si es que... mm, ¿a ustedes les corresponde, o sea, les han dicho si les corresponde PPT? Porque tengo ese problema. A ver, dame un minuto, ya voy a revisar eso. Un minuto. Ahorita voy a contestar. Un minuto. Audio. Vi que en otros cursos sí han compartido diapositivas, por eso preguntaba. Y también hay otra pregunta. Ya, mira, a ver, abre el micrófono. Ya está, me repito, Entonces, mira, ciertamente eso puede haber pasado, pero te lo digo así en concreto, en lo formal. Ustedes tienen en Microsoft Teams, tienen un repositorio donde está todo su material, que se los cargan con anticipación. O sea, ahí debe figurar también el PPT. Porque yo tampoco no lo tengo aquí como para poderlo pasar, ya, porque realmente yo ahorita estoy en esto de consultas, ¿no? Entonces, pero tu material está cargado en el Teams. Ahora, también lo que puedes hacer es, obviamente, si no hay dificultad, le dices al auxiliar, ¿no? Ustedes tienen se me ha informado que por aula tienen, bueno, o sea, sé eso, ¿no? Un auxiliar que los puede apoyar en eso. ¿Ya? Ahora voy a la pregunta de, ¿qué pregunta tenemos? profesor, ¿cuál es la diferencia entre neuroplasticidad, plasticidad cerebral, neurogénesis, tonicidad muscular? Absolutamente. A ver, ahí, primero que hay dos partes, neuroplasticidad y plasticidad cerebral hacen alusión a lo mismo. En realidad, neuroplasticidad y plasticidad cerebral están hablando específicamente a nivel de aspectos tanto estructurales como funcionales en el cerebro. ¿Qué quiere decir eso? Que a nivel de conexiones entre neuronas, a nivel de sinapsis, ¿te das cuenta? La comunicación entre neuronas,
a nivel también de generar actividad, ¿no es cierto?, en otras áreas, ¿correcto? Para poder, por ejemplo, aprender, adaptarse o compensar un daño, se habla de plasticidad cerebral. O sea, para ser claros, si a una persona, por ejemplo, hay casos ya de lesión o daño o enfermedades degenerativas en un hemisferio, ¿no? Actualmente se puede extraer un hemisferio. ¿Te das cuenta? A alguien le pueden extraer, ponte el hemisferio derecho y se queda con el izquierdo. O le pueden extraer el izquierdo y se queda con el derecho. Es decir, le quitan todo el hemisferio. Llenan eso con líquido cefalorraquídeo, el espacio faltante. Y la persona comienza a activar áreas para compensar la ausencia del hemisferio izquierdo, del hemisferio faltante. Entonces, ¿qué ocurre? Las áreas que estarían activándose en el hemisferio faltante se comienzan a activar en el hemisferio que queda. ¿Qué significa eso? Plasticidad. ¿Plasticidad qué es? Es la capacidad para poder ajustarse, hacer cambios, adaptarse. Algo plástico es algo que se encaja, ¿cómo es el término cuando algo, no, se ajusta a las características de? Entonces, ¿qué hace? Genera nuevas conexiones, activa áreas para compensar eso. Ahora, cuando tú aprendes un idioma o aprendes, etcétera, generas nuevas, ¿no es cierto?, nuevas conexiones que también tienen que ajustarse a las características de tu aprendizaje. No es igual aprender a manejar bicicleta que, por ejemplo, monociclo, que es una, ¿no es cierto?, que implica una sola rueda. Entonces, se comienzan a activar otras áreas para compensar, por ejemplo, eso. O no, para áreas motor, etcétera. Entonces, la plasticidad es que se generan conexiones y comunicación neuronal, ¿correcto? Que implican cambios, por ejemplo, de nuevas conexiones, generar nuevas redes y también modificaciones incluso hasta anatómicas. Hay más áreas que se activan, etcétera, para poder generar ese aprendizaje. Eso es la neuroplasticidad. La neurogénesis es un término que no es tan antiguo, que antes se consideraba que tus neuronas son una cantidad específica, no 100.000 millones de neuronas, 83.000, no sé, más o menos aproximadamente en tu corteza cerebral. La idea es que si te resfriabas, tenías fiebre, o cuando daba un golpe, morían neuronas. Y mueren de manera natural, se llama apoptosis. La idea es que se mueren y se acabó. La neurogénesis es la idea de que las neuronas sí se reproducen, porque descansa en la idea de que no se pueden reproducir a nivel de ARN. La idea es que sí se reproducen, pero cierto tipo de neuronas en ciertas partes específicas. ¿Te das cuenta? Incluso se puede replicar, insertando células madres se puede favorecer eso, pero la idea es que ya no es determinante de que no hay neuronas, que las neuronas en general no se reproducen. Sí, hay tipos de neuronas que se pueden generar. Génesis, neurogénesis. ¿Y qué más me preguntaste? Plasticidad motora. No. Plasticidad cerebral, neurogénesis, tonicidad muscular. La tonicidad muscular tiene que ver con la respuesta o el estado en el que tienen que estar los músculos a nivel específicamente de, ¿no es cierto?, a nivel de tensión, a nivel específicamente involuntario, de respuesta automática, a nivel fundamentalmente de el tono que vendría a ser el nivel de tensión en los músculos. ¿Te das cuenta? ¿No? Que generalmente tiene que ver con un aspecto automático. Entonces, a determinada actividad, a determinada postura, le corresponde una tonicidad muscular. Si tú vas a jugar fútbol o juegas básquet, al recibir la pelota, en básquet, por ejemplo, tiene que haber una tonicidad automática para porque la pelota no te golpee. Entonces, registe. Cuando tú te paras, tus piernas adquieren mayor tonicidad para resistir el resto de tu cuerpo. Entonces, la tonicidad muscular es una respuesta automática que es proporcional con el tipo de actividad y de energía que se demanda en ese momento para el cuerpo. Cuando hay un daño ahí que tiene que ver con aspectos del cerebro, etcétera, ¿no es cierto? Se da la actividad, pero no hay una respuesta muscular, por ejemplo, con respecto a eso, la hipotonía. Personas que de repente, ¿no es cierto?, están laxos, ¿no es cierto?, para agarrar un lápiz se les cae, etcétera. No hay la tonicidad que corresponde con la acción, al patrón de acción fija. Eso es la tonicidad muscular. ¿Está claro? Es un aspecto también vinculado con cerebelo. Si a las palomas, por ejemplo, en investigaciones con palomas, si les traen el cerebelo a las palomas, el cuello se va de lado a lado. Es una investigación que hace años en Cayetano. Qué bueno, bien. Ahí más.
Profesor, Vamos. ¿podría explicarnos sobre el cuerpo calloso? Cuerpo calloso. ¿Qué es el cuerpo calloso? O sea, si nosotros cortamos o sea, abrimos la fisura longitudinal, hay una estructura en forma de herradura invertida, ¿ya? Una especie de U invertida, que es lo que se conoce como el cuerpo calloso. El cuerpo calloso, al interior del cuerpo calloso también está lo que es el sistema límbico y otras estructuras. Pero el cuerpo calloso en general, es una estructura, ¿correcto? Y lo que permite básicamente es la comunicación entre hemisferios cerebrales. Es decir, hay de 200 a 400 millones de axones, ¿te das cuenta? Que pasan de hemisferio a hemisferio. Por ejemplo, en este momento yo hablo, ahí estoy trabajando aspectos de articulación vocal, pero también estoy moviendo mis manos, ¿te das cuenta? Correcto, ¿no? Me estoy orientando de repente a algún tipo de estímulo no verbal, luz, etcétera. Entonces, para mi conducta, lo que yo estoy haciendo es responder, se integran información del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho. ¿Te das cuenta? Entonces, la comunicación, ¿correcto?, de las áreas verbales y no verbales se integran a través de el cuerpo calloso. Cuando hay daño ahí, hay anomalía. Por ejemplo, dificultad para reconocer rostros, el movimiento, patrones motores, etc. Apraxias, agnosis, etcétera, implican que hay daño en en el cuerpo calloso. ¿Te das cuenta? Hay patologías, hay personas que nacen sin cuerpo calloso. Hay casos de genios, por ejemplo, esos savant. ¿No? Savant es lo que se llama un síndrome de erudición. Son personas con trastorno de espectro autista o ¿no? Que tienen la habilidad de tener un gran nivel de memoria, por ejemplo. Es porque, como no tiene cuerpo calloso, la información, por ejemplo, a nivel visual, de un ojo va de frente a un hemisferio y la otra también. Entonces, pueden leer tampoco es una gran ventaja porque no se integra la información, pero se acumula información. Bueno, entonces la idea es fundamentalmente que el cuerpo calloso lo que permite es la transmisión de información interhemisférica. Interhemisférica. Eh, Y sobre el área sectal, ¿solo es importante en el ámbito sexual? No, no, en realidad la estimulación implica, tiene una vinculación importante con la respuesta sexual, pero entendido como excitación. Es cierto, si tú trabajas la estimulación del área septal en ratones, lo que va a hacer es que básicamente van a tener comportamientos orientados a reproducirse, pero en general tiene que ver con excitación, con un fuerte nivel de excitación, vinculado con el placer, la obtención de placer. ¿Te das cuenta? Entonces, pero no solamente el placer sexual, pero si tú trabajas con animales, por ejemplo, generalmente el placer más inmediato y más intenso es el sexual, pero no exclusivamente, pero sí significativamente sexual. ¿Te das cuenta? ¿No? Sí, significativamente, pero no exclusivamente. ¿Me dejo entender?
Profesor, ¿puede hacer el Esperaba. ejercicio 9, por favor? Sí. Ahí te pregunto si mejor el 9 primero ya. Bueno. En el sistema nervioso periférico está constituido por un conjunto de nervios que salen o entran del encéfalo o médula espinal, permitiendo que la información nerviosa viaje desde y hacia las regiones más alejadas o periféricas del cuerpo humano. Identifica el valor de verdad o falso de las siguientes afirmaciones relacionadas con las funciones de este sistema. 1. El hipotálamo es el núcleo encargado de controlar las funciones del sistema nervioso periférico. Y entonces el hipotálamo es un componente del sistema, o sea, es un componente rector del sistema nervioso autónomo, que tiene al simpático y el parasimpático, vinculados con la preparación a nivel simpático de la actividad de lucha-huida, o de la energía para, de manera automática, prepararnos para eso, y la otra que tiene que, el parasimpático, recuperación de información, de energía, perdón. Hay textos que trabajan también un sistema nervioso entérico en el vegetativo. Entonces, el hipotálamo regula el vegetativo, que a su vez es parte del sistema parasimpático con el somático, pero no, del sistema, perdón, periférico con el sistema nervioso somático. Entonces, el sistema periférico está formado por el somático y el autónomo vegetativo, y el autónomo vegetativo está regulado por el hipotálamo. Esa es falsa. Vamos a la 2. La médula espinal conduce los impulsos nerviosos que llegan desde todos nuestros sentidos hasta el cerebro por su procesamiento. No, no todos. Hay información que viaja por la médula espinal, pero no toda. Hay alguna que va de frente al ¿cómo se llama esto? Al tálamo, correcto. No toda la información sensorial va por la médula espinal, no toda. Ahí la palabra truco es toda, no es toda. Esa es falsa. 3. Desde el punto de vista funcional se puede dividir en sistema nervioso somático y autónomo. Es lo que dije hace un rato. Entonces, el periférico tiene el somático, que tiene que ver con todo lo que es regulación de la actividad de la musculatura esquelética estriada, que está en las extremidades y la postura. El sistema nervioso autónomo vegetativo, que tiene que ver con las estructuras conocidas como simpático y parasimpático. Por eso esa es correcta. Y la letra ahí es la B, si no me equivoco. Estamos en la 9, ¿no? Es la B. La B. ¿Está claro? Falso, falso, verdadero. Así es. Otra pregunta. Profesor, en el boletín aparece el mesencéfalo como parte del sistema límbico. ¿De qué se encarga? ¿De qué se encarga? En el boletín forma parte del sistema límbico, el mesencéfalo. Ya. Ujú. Ciertamente, bueno, en realidad el mesencéfalo, ujú, ya, forma parte de lo que se conoce como el tronco encefálico, lo que se llamaría el cerebro medio. Ciertamente tiene una comunicación con lo que vendría a ser a nivel subcortical con lo que es el, el sistema límbico, ¿no? Pero como está en la separata, Camilo, el mesencéfalo es una estructura que además es la sede de la dopamina, la sustancia negra, la dopamina, que tiene que ver con aspectos de la conducta motivada, de incluso del placer o del gusto por, ¿cierto? Los niveles de atención, concentración, etcétera. La dopamina vinculada con eso, es generada desde el mesencéfalo. Y obviamente el mesencéfalo tiene varias estructuras, entre ellos los tubérculos cuadrigéminos, que tienen que ver específicamente con el procesamiento de información visual y auditiva, así como los pedúnculos cerebrales, que también procesan información, y el acueducto de Silvio, que tiene que ver con todo lo que es líquido cefalorraquídeo, ¿no? Fluido cefalorraquídeo, que es básicamente un líquido como habrán visto en la separata, que tiene un efecto básicamente hidráulico, ¿no? De compensación, ¿no es cierto? De evitar el daño, ¿no? De compensación hidráulica, ¿no? Absorbe el impacto, absorbe los impactos. Evita como el aceite en los carros, ¿no? El roce entre las partes, ¿no? Entonces que se friccione. Es como un aceite.
Ciertamente. Muy bien, ¿estamos claros? Profesor, ¿por qué la proporción de la proposición 1 de la pregunta 8 es falso? La proposición 1, la pregunta 8. Dice, cuenta con 12 pares de nervios y cada par inerva un segmento diferente y específico del cuerpo. Mira, presta atención ahí. ¿De qué te está hablando? La pregunta 1, te está hablando de médula espinal. Te das cuenta. Entonces dice, cuenta con 12 pares. No después. Y entonces si revisan en su material, los 12 pares forman parte de lo que se llaman nervios craneales. O sea, salte del cráneo. La médula espinal sale del cráneo. ¿Te das cuenta? Ahí vienen 31 pares de nervios espinales, que salen por esas estructuras que se conocen como vértebras o los mielómeros. Y esos 31 pares tienen, ¿no es cierto?, vías aferentes y eferentes, sensoriales y motoras. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí básicamente es un contraste con la, o sea, ahí te están trabajando, te están distrayendo con los craneales. La información es incorrecta, o sea, ese es, no corresponde a espinales y no corresponde a craneales. Y te están preguntando por médula espinal. ¿Está claro? Por eso es falsa, por eso es falso.
Audio, dice, profesor, ¿podría explicar las funciones que puente de Valorio y el bulbo raquídeo? Ya, básicamente, el puente de Valorio tiene que ver con esto. La palabra puente es clave. Entonces, ¿qué significa? Que une. Es decir, hay vías ahí que llevan y traen información. Entre ellas está la formación reticular. Entonces, el puente de Valorio es una estructura que además algunos también asumen que está vinculada con procesamiento de información, es emocional e incluso hasta la información sensorial como el gusto, por ejemplo, ciertos aspectos de sueño y sabor también. Pero fundamentalmente, protuberancia neural o puente de valor lleva y trae información. Ahora, el bulbo raquídeo es una estructura clave, también conocida como médula oblongada, que tiene que ver con respuestas reflejas, ¿no? Sí, respuestas reflejas. Y respuestas fundamentales como la respiración, el sueño, la digestión. ¿Te das cuenta? Controla eso. En general, el bulbo raquídeo es una estructura vital para la vida. Pero cuando se daña ahí, uno se puede, o sea, un daño ahí puede implicar la muerte automática. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, en las ejecuciones, ahora que estamos en estos tiempos patéticos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los rusos, cuando ejecutan polacos, en la Segunda Guerra, les disparaban aquí, detrás del cuello, está, no es cierto, detrás de la vértebra de Atlas, está el bulbo aquí. Tú disparas ahí, ¡pa! La muerte es automática, destruye el bulbo aquí, es automático, se corta la respiración, todo, es automático. ¿Te das cuenta? Entonces eso es más bueno bueno, y también hay gente que suicidó, también hay formas de suicidio, por ejemplo, los gringos que están llenos de psicópatas, no sé, tú no has visto que a veces masacran en un cine, y luego introducen una pistola, o sea, para que veas, ¿no? Entonces, introducen la pistola, el revólver en la boca y disparan. Entonces, ¡pa! Lo que vuela ahí, de otras estructuras, obviamente, ¿no? Pero ¿por qué mueren? ¿Por qué lo hacen? No necesariamente porque hayan recibido un curso de neurobiología, ¿no? Pero es como una especie de comando de información que hay y tiene que ver con una muerte automática. ¿Y es por qué? Porque se para la respiración. ¡Pa! Se muere automáticamente. Ciertamente. ¿Podría explicar sobre el sistema activador? Aquí dice, la promo. No, hay dos preguntas. Dice. ¿La protuberancia anular de qué se encarga?
Y el otro les podría explicar sobre el sistema activador reticular ascendente y el sistema reticular activador descendente. Como dije hace un rato, la protuberancia anular o puente de Valorio. Un punto importante es que es puente. Es decir, la información del bulbo raquídeo, te das cuenta, se conecta con otro, lleva información a nivel de, digamos, aspectos espinales, ¿correcto? ¿No? Hacia los que vienen de la médula espinal hacia el cerebro. En realidad, el puente de Valorio lleva información que luego va a ser procesada por los pedúnculos cerebrales que conectan con el cerebro. Entonces, es aquel que lleva vía de información. Se lleva información fundamentalmente para conectar. Y también información de vuelta, también pasa por la protuberancia anular. Entonces, regula ese voltaje de información, ese paso de información. También procesa información, por ejemplo, incluso hasta de naturaleza emocional y también de naturaleza del procesamiento de la sal, etc. Hay varios aspectos metabólicos, incluso hasta el sueño. ¿Y en qué se Ahora, ¿qué pasa? diferencia con el mesencéfalo? El mesencéfalo básicamente no es un centro solamente de pase de información. ¿Te das cuenta? O sea, en la protuberancia anular el puente de Valorio es puente. Es decir, pasa fundamentalmente un conjunto de vías que llevan y traen información. Correcto. Tiene determinadas funciones. En cambio, el, el mesencéfalo, a su vez, es una estructura compuesta de otras estructuras. ¿Te das cuenta? ¿No? Que procesa información de naturaleza visual, auditiva, que tiene que ver con regulación de información a nivel de pedúnculos cerebrales, de conexión de información motora, sensorial, y lleva información del cerebro, médula espinal, tiene aspectos del acueducto de Sirio, es una estructura más compleja. ¿Te das cuenta? Hay áreas que se comunican y cumplen funciones similares a veces, pero hay unas que ejercen control sobre otras. Entonces, la protuberancia anular o puente de Valorio tiene un elemento de puente, de paso de información. Correcto. Es decir, no solamente, en cambio, en el mesencéfalo pasa información, pero también regula. O sea, también controla otras funciones. Tiene otros aspectos, no solamente es de paso de información, sino también desde ahí se controlan funciones claves. Ahora, ¿qué pasa con la formación reticular? La formación reticular es un tejido, ¿no es cierto?, a nivel de red, es un conjunto de neuronas que van a lo largo de todo lo que es el tronco encefálico. O sea, la formación reticular fundamentalmente es el nivel de conciencia, regula el nivel de conciencia que uno tiene. Para ser concretos, cuando hay un edema, es el nivel de lesión que hay a nivel de formación reticular que implica que un individuo no es consciente de que está en una cama, lo que le pasó a Gustavo Cerati, no era consciente de que al entrar en coma, no era consciente de que estaba en una cama, entubado, etc. Entonces, el nivel de conciencia del individuo, la percatación de su realidad, etc., está vinculado con la formación reticular. Ahora, a nivel ascendente, es la conciencia específicamente, ¿no es cierto?, de niveles de alerta y, por ejemplo, la regulación del sueño. Mientras que a nivel descendente, también tiene que haber un nivel de conciencia, pero, por ejemplo, de alerta con respecto al funcionamiento orgánico o aspectos de comandos internos. ¿Te das cuenta? Entonces, también eso es a nivel descendente. El tono cortical, por ejemplo, el nivel de activación cortical, ¿no? El nivel de alerta no es igual el nivel de alerta de día que de noche. Esos son aspectos que regulan. ¿Está claro? Muy bien, muy bien.